Mi vecino de pasillo está bregando con algo grande. Y yo no sé si llamar a obras públicas o a un exorcista. Vivo en un apartamentico en Santo Domingo, en un edificio de esos que parecen tranquilos desde afuera pero que por dentro esconden más secretos que una tía chismosa. Las paredes son tan delgadas que uno escucha hasta cuando el vecino del lado respira hondo después de subir las escaleras. Pero lo de anoche, eso fue otra liga. Yo estaba llegando a mi casa después de un día larguísimo en el tapón de la 27, sudado, estresado, cansado, y lo único que quería era tirarme en la cama. Pero en cuanto cierro la puerta, escucho un sonido extraño viniendo del pasillo de frente. No era música, no era gente peleando, no era un perrito llorando. Era algo más intenso, más profundo, como si alguien estuviera tratando de empujar algo demasiado grande por un sitio demasiado pequeño. Y la voz que acompañaba el esfuerzo me dejó frío. Un ¡ay Dios! Pero entra, hombre, entra, con un tono que tenía más doble sentido que un cuento colmado a las 2 de la mañana. Yo traté de ignorarlo, pero mientras más ignoraba, más se calentaba la situación. Era como si él estuviera luchando con un monstruo, o como si un monstruo estuviera luchando con él. Golpes intermitentes, respiración pesada, y una mezcla de murmullos que parecían entre sufridos y satisfechos. A veces se detenía, hacía una pausa larga, y luego volvía a empezar con más ganas, como si estuviera acumulando fuerza para un último intento. Y yo ahí, en mi sala, parado como un idiota, tratando de decidir si debía acercarme a la puerta, grabar un video, o ponerme audífonos para no involucrarme en lo que claramente era un momento muy personal. Pero había algo raro, porque entre los sonidos él decía cosas como, si te muevo aquí, si te agarro así. Ay, pero tú sí pesas, con una desesperación casi artística. Y aunque yo sé que cada quien maneja sus asuntos como quiere, había un nivel de dramatismo que ya me estaba preocupando. Al final no pude más con la curiosidad. Me acerqué despacio, pegando el oído a la puerta, sintiéndome como si estuviera en una misión especial del DNI chismoso. Y ahí fue que escuché los detalles completos. El vecino estaba jadeando, gruñendo y empujando algo que sonaba como una mezcla de madera vieja, metal y un gemido de frustración humana. El golpe continuaba, más marcado, como si estuviera chocando algo pesado contra el marco. Y entonces escuché un sonido seco, duro, como si por fin algo hubiera entrado en su sitio, seguido de un suspiro tan profundo que parecía salido de una telenovela. Por fin entró, completa, mi madre. Pensé que no iba a poder con esto. Yo me quedé congelado. Más que curioso, ahora yo estaba confundido, porque eso no sonaba a nada que yo pudiera explicar sin meterme en líos o pensamientos impuros. Pero justo cuando pensé que ya lo había escuchado todo, cuando ya estaba seguro de que el hombre había terminado su batalla nocturna con lo que fuera que estaba manipulando, sonó algo más. Un ruido inesperado. Un ruido que no encajaba con todo lo anterior. Algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. El ruido fue tan brusco que me hizo pegar un brinco y alejarme de la puerta como si me hubieran empujado. Sonó metálico, profundo, casi como un rugido ahogado que rebotó por todo el pasillo. Fue un clang, tan fuerte que hasta el bombillito del techo vibró. De inmediato escuché al vecino de pasillo soltar una maldición dominicana tan sincera que solo puede salir de alguien que acaba de meterse en un lío serio. ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué fue lo que yo hice ahora? Su voz ya no era jadeante ni cargada de doble sentido, era pura preocupación. Pero con un toque de vergüenza, como si estuviera tratando de arreglar algo que nunca debió haber tocado. Me acerqué otra vez, con cuidado, respirando bajito. Ahora había silencio, pero no un silencio normal. Era ese silencio tenso, demasiado quieto, como cuando los apagones te agarran sin aviso y tú te quedas esperando que alguien grite, «Se fue la luz». Pero no, lo único que escuchaba era su respiración en eco, suave, como si estuviera evaluando los daños. Y entonces, muy lentamente, comenzó un arrastre. Un roce pesado contra el piso de granito, arrastrando algo que sonaba más grande de lo que uno se imagina que cabe en un pasillo de edificio dominicano. Cada vez que lo movía, yo escuchaba un gruñido de esfuerzo seguido por un susurro nervioso. Esto no puede quedarse así. ¿Y si alguien lo ve? ¿Y si se sale? Esa frase me heló la sangre. ¿Si se sale? ¿Qué diantres tenía ese hombre ahí adentro? De repente algo golpeó la puerta desde el otro lado, como si lo que fuera que estaba bregando hubiese perdido el equilibrio. Un golpe seco, directo, que hizo que mi puerta temblara. Yo retrocedí instantáneamente. Todavía no sé si fue el vecino, el objeto misterioso. Otra cosa. Pude escucarle intentando controlarlo, murmurando entre dientes, casi suplicando. «Quédate quieto. Quédate quieto, por favor. No hagas eso ahora». Su voz temblaba. No de esfuerzo esta vez, sino de miedo. Un miedo chiquito,
pero claro, como el que uno siente cuando se da cuenta de que está metido en un lío solo y sin ayuda posible. Y justo cuando pensé en abrir mi puerta para ver qué estaba pasando, o por lo menos gritarle algo, escuché un sonido que no había escuchado en toda la noche, un golpe hueco, como si algo hubiese rebotado contra la pared del fondo del pasillo, seguido por un chillido extraño, agudo, casi imposible de describir. No era humano. Tampoco era un mueble. Era otra cosa. Algo que hizo que yo me quedara petrificado, con la mano en el pomo de mi puerta, sin atreverme a mover un músculo. Y entonces el vecino, con una voz que ya no cargaba doble sentido, ni frustración, ni esfuerzo, sino puro pánico, dijo algo que todavía me retumba en la cabeza. No te me vengas para acá. Quédate allá. No te muevas. Y ahí, en ese momento exacto, escuché algo empezando a acercarse. Muy despacio, muy seguro, muy consciente de que no estaba solo. El sonido que se acercaba no era como el de pasos normales. No era taconeo, ni chancletas arrastrándose, ni el golpecito ligero de un gato curioso. Era un rozar firme, pesado, como si algo grande estuviera deslizándose por el piso, con un ritmo pausado pero demasiado seguro de sí mismo. Y cada vez que avanzaba un poco, escuchaba un chirrido sutil, metálico, que hacía que se me erizara la piel completa. Yo tenía la mano pegada al pomo de mi puerta, pero no podía girarlo. Era como si mis dedos se hubieran convertido en piedra. Sentía el sudor bajándome por la espalda, frío, denso, como si el pasillo entero hubiera cambiado de temperatura. El vecino respiraba entrecortado, pero ya no sonaba como un hombre tratando de empujar algo o de manipular un objeto grande. Sonaba como alguien tratando de no llorar, de no perder los estribos. Por favor, quédate ahí. Quédate ahí. Repetía bajito, casi en un rezo, como si le estuviera intentando convencer, como si estuviera hablándole a un ser que podía entenderlo. Esa idea me hizo tragar en seco. ¿Qué carajos había allá afuera que necesitaba persuasión? ¿Qué cosa estaba lo suficientemente cerca como para escucharlo? ¿Y obedecer? Y entonces... ¡pam! Un golpe suave, no tan fuerte como los anteriores, pero mucho más inquietante por lo preciso que fue. Un golpe directo contra mi puerta. Yo di un pequeño brinco, silencioso, pero el corazón se me fue a la garganta. Toqué mi pecho sin pensarlo, como si eso fuera a calmarme, pero lo único que conseguí fue sentir cómo me temblaba la camiseta. El golpe no vino del vecino. No fue él. Ese golpe vino de lo que fuera que estaba entre él y yo. Escuché como el vecino dio un paso hacia atrás, arrastrando los pies ligeramente, como si tuviera miedo de hacer un movimiento brusco. No, 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 no. Por ahí no. No te metas ahí, murmuraba, pero era tarde. Lo que sea que estaba frente a mi puerta empezó a olfatear. O eso parecía. Un sonido húmedo, suave, como un respiro profundo pegado a metal. Un HFFF. HFF que hizo vibrar el pomo bajo mi mano. Sentí el aire caliente pasar a través de la rendija inferior, como si algo hubiera pegado su cara, o su cabeza, o su lo que sea, contra mi puerta, tratando de identificar qué había dentro. Yo retrocedí por instinto. Un paso, luego otro. Mi apartamento se sentía más pequeño con cada movimiento, como si las paredes se cerraran. Afuera, el vecino susurró algo que nunca olvidaré. No lo provoques. Por favor. No hagas ruido. Él siente todo. Ese me heló la sangre. No dijo eso. No dijo la cosa. No dijo el aparato. Dijo él, como si estuviera hablando de alguien. De algo vivo. Pero no me dio tiempo ni de procesarlo. De repente, un zarpazo, o algo que sonó exactamente como uno, rasgó la parte baja de mi puerta. Un rasguño largo, profundo, que dejó una línea perfecta de un extremo al otro. Yo me cubrí la boca para no gritar. Sentí las lágrimas queriendo salir del susto. ¿Qué animal, qué entidad, qué demonio dominicano tenía uñas o garras o lo que sea que pudiera hacer eso en un segundo? El vecino, ahora jadeando como si fuera a desmayarse, murmuró: tranquilo, tranquilo, ya casi. Yo lo arreglo. Yo lo devuelvo. Su voz se quebró. No quería que pasara esto otra vez. ¿Otra vez? ¿Qué otra vez? ¿Cuándo pasó antes? ¿Con quién? ¿Qué fue lo que metió en ese apartamentico para que ahora no pudiera ni controlarlo? De repente, escuché pasos rápidos del lado de él. No los del ser. No los del él. Eran los del vecino. Corrió hacia algo, movió algo metálico, y lo escuché forcejear desesperado, como si estuviera tratando de cerrar algo, empujar algo, activar algo que se negaba a cooperar. Yo me acerqué de puntillas a mi mesa, agarré mi celular con manos temblorosas y me quedé quieto. No sabía si llamar a 911,
a mi mamá, a un pastor evangélico o a un brujo. Pero antes de decidir, antes de hacer el más mínimo movimiento, escuché un último sonido que me heló los huesos, un gruñido bajo, profundo, demasiado humano para ser un animal y demasiado animal para ser humano. Un gruñido que venía desde mi puerta, pegado a mí. Un gruñido que vibró en el suelo. Un gruñido que sentí en los huesos. Y justo después, una voz susurró desde el otro lado, muy suave, muy cerca, demasiado cerca. Te encontré. Si llegaste hasta aquí, dale me gusta a la historia y suscríbete al canal. Continuemos. El susurro fue tan claro, tan definido, que no tuve duda. Esa cosa sabía exactamente dónde estaba yo. No fue un susurro perdido en el viento ni un eco de pasillo. Fue una voz pegada a mi puerta, como si la estuviera lamiendo con el sonido, como si disfrutara el miedo que me estaba exprimiendo el alma. Sentí las piernas aflojarse y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El silencio que vino después fue peor que cualquier ruido. Un silencio denso, compacto, que apagaba hasta los sonidos de la calle, como si el edificio entero se hubiera quedado sin aire. Y entonces, sin aviso, la puerta se hundió un poco hacia adentro, como si algo la hubiera empujado con el dedo. Pero un dedo del tamaño de una mano humana. Yo me alejé arrastrando los pies, sin poder pensar, respirando cortito. La madera crujió, se quejó, y vi el pomo moverse apenas, apenas. Como un temblor, como si algo lo estuviera tanteando. No giró, pero no por falta de intento. La cosa que estaba afuera lo estaba estudiando, midiendo, probando. Y entonces escuché al vecino de nuevo. La desesperación en su voz ya no era humana. Era el sonido de alguien que sabe que cometió un error demasiado grande para esconderlo. Ven acá, por favor. No te metas ahí. Tú no sabes lo que estás haciendo. Él no es para ti. Hablaba entre gritos y súplicas, como si estuviera regañando a un niño gigante, como si estuviera tratando de convencer a una bestia con memoria. Lo escuché correr hacia donde estaba la cosa, y entonces un choque fuerte, un golpe de cuerpos, un impacto bruto, algo que cayó al piso. Lo siguiente fue un rugido. Pero no un rugido de animal salvaje. Era más articulado, como si hubiera intención, como si hubiera enojo, como si esa cosa se hubiera sentido interrumpida, molestada, frustrada por no poder entrar a mi apartamento. El sonido retumbó tanto que sentí el piso vibrar bajo mis pies. El vecino gritó su nombre, o algo que sonaba como un nombre, aunque no logré entenderlo del todo, y ese rugido se detuvo de inmediato, cortado en seco, como si la criatura reconociera la llamada. Como si obedeciera, a medias. Pero entonces escuché algo que nunca voy a olvidar. El sonido del peso de un cuerpo pesado gateando o arrastrándose de vuelta hacia el vecino. Ese sonido mezclado con un gemido lastimero, como el de un perro grande que se siente incomprendido, o como el de algo que está a medio camino entre la obediencia y el instinto. Pasó frente a mi puerta lentamente, tan lento que podía imaginar su sombra arrastrándose por debajo de la rendija. Podía imaginar sus dimensiones, sus formas imposibles. Podía sentir su presencia moviéndose hacia el otro extremo del pasillo. El vecino continuaba hablándole, tranquilo. No es culpa tuya. Yo debí cerrar eso antes. Ven aquí, ya. Ya está bien. Tenía la voz rota, como si llevara meses lidiando con lo mismo. Y luego lo escuché arrastrar algo metálico otra vez, como una compuerta vieja, como una puerta reforzada. Un sonido de cerrojos, de trunques, de algo que no estaba diseñado para un apartamento normal. Entonces un golpe, fuerte, seco, como si lo que fuera hubiera protestado al ser encerrado. Luego otro golpe, luego un gruñido ahogado. Y después, nada, un silencio que se sentía más seguro que el anterior, pero igual de inquietante. El vecino respiró profundo, muy profundo, y entonces, para mi sorpresa, caminó hacia mi puerta. Sus pasos eran lentos, cansados, arrastrados. Se detuvo justo enfrente. Yo podía ver su sombra debajo de la rendija. Él sabía que yo estaba parado detrás. Su voz salió ronca, agotada, y sonó como un secreto que él nunca debió compartir con nadie. Lo siento, vecino. Yo traté. Un silencio, un suspiro, pero él ya te olió. Y sin darme tiempo a reaccionar, a preguntar, a gritar, escuché cómo se alejaba. Sus pasos desaparecieron por el pasillo, bajando las escaleras, sin mirar atrás. Lo que escuché después fue peor. Un rasguño suave, muy suave, provenía del otro lado de mi pared, como si lo que sea que estaba encerrado no estuviera tan encerrado, y como si, en la oscuridad del cuartito donde lo había guardado, esa cosa estuviera sonriendo y susurrando. Otra vez, te encontré.
La voz retumbó esta vez más clara, más cerca, como si la criatura hubiera encontrado una forma de hacer vibrar la pared con cada sílaba. Yo me quedé paralizado en medio de la sala, mirando la pared de mi apartamento como si fuera a abrirse en cualquier momento. El rasguño se repitió, lento, calculado, como si la cosa estuviera probando la resistencia del concreto. No era un sonido frenético, era paciente, metódico, como quien sabe que no necesita apresurarse, porque su presa no tiene a dónde ir. Me acerqué un poco, sin querer, atraído por la mezcla de terror y curiosidad que me estaba carcomiendo. La pared tenía una vibración casi imperceptible, una pulsación suave que parecía un latido ajeno, como si al otro lado hubiera algo enorme respirando contra ella. Pegué la oreja, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que la criatura lo escucharía. Y entonces lo oí, un murmullo bajo, gutural, casi como una risa sofocada. O una respiración contenida de puro disfrute. Di un brinco hacia atrás. Sacudí la cabeza. Tenía que salir de ahí. Agarré la llave. Me acerqué a la puerta, pero antes de tocar el pomo escuché un sonido que me detuvo en seco. Un clic. Un pequeño golpecito metálico del otro lado. Como si él estuviera jugando con mi cerradura desde fuera. Me quedé petrificado. Revisé la mirilla con cuidado, moviéndome como si algo pudiera morderme a través del aire. Pero el pasillo estaba vacío. Vacío. Y demasiado tranquilo. Entonces, desde la pared, el sonido se intensificó. No un rasguño esta vez. Un golpe. Un opeteni. Un golpe que hizo que se desprendiera un polvillo blanco, que cayó al piso como nieve mala. Otro golpe. Más fuerte. La pintura vibró. Se abrió una pequeña grieta. Yo me eché para atrás, tropezando con la mesa, tirando una lámpara al piso. Mi respiración se aceleró. Se mezcló con el eco cavernoso del pasillo, y por un segundo juro que escuché la voz del vecino gritando desde algún lugar lejano, como si bajara las escaleras corriendo. No lo provoques. No hagas ruido. Él sigue el sonido. Pero ya era tarde. La grieta creció. Se abrió un poco más. Y entonces se detuvo. La calma fue más aterradora que los golpes. Una quietud helada que hizo que el silencio se sienta como un hueco enorme. Y en medio de esa nada, un dedo, o lo que parecía un dedo. Una uña negra, alargada, casi como la de un humano, pero torcida, curvada, demasiado larga. Entró por la grieta, buscando, tanteando como un insecto gigante palpando el aire. Rasgó la pared como si fuera mantequilla. Yo retrocedí temblando, sin saber qué hacer, cuándo correr, si gritar o quedarme callado. La cosa sacó otro dedo. Y otro. 3 puntas oscuras, afiladas, palpando la superficie con curiosidad infantil. Y hambre adulta. Podía escucharlo respirar del otro lado. Un jadeo lento, profundo, satisfecho, como si hubiera encontrado una nueva salida. Entonces, de pronto, la criatura se quedó quieta. Muy quieta. Y la voz volvió a sonar, esta vez susurrando con un tono que parecía casi cariñoso. Casi íntimo. Casi feliz, ya casi. Se escuchó un crujido más fuerte, como si la criatura estuviera apoyando todo su peso en la pared. La grieta se ensanchó, dejando ver un tramo de oscuridad interna, una sombra moviéndose detrás del concreto. Podía escucharla ajustar su cuerpo, acomodarse, como si estuviera preparando el último empujón. Otro crujido, más polvo cayendo. La pintura se abrió como piel vieja. Y entonces, desde esa oscuridad, algo se asomó. Algo brillante. Algo que reflejó mi imagen por un instante. Un ojo enorme, rojo y ámbar, con una pupila vertical, dilatada, enfocada únicamente en mí. El ojo parpadeó una vez, solo una, y después, con una calma aterradora, la voz habló de nuevo, desde muy adentro de la grieta, resonando como un eco que venía desde un túnel interminable. Ábreme. La pared volvió a crujir. El ojo no parpadeaba. Y yo sentí, por primera vez, que no estaba solo en mi propio apartamento, que nunca había estado solo, y que, pasara lo que pasara, él ya estaba entrando. El ojo que yo había creído ver desapareció al parpadear, no porque se escondiera, ni porque algo sobrenatural se moviera en la pared. Simplemente no estaba. Y ahí fue cuando entendí que mi mente me estaba jugando sucio. El miedo y el estrés habían convertido una grieta en una sombra, y una sombra en un ojo. Respiré hondo, sintiendo como el sudor frío me recorría la frente. Me apoyé en la mesa tratando de no perder el control. Pero entonces, justo cuando intenté convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi imaginación, el ruido regresó. Esta vez mucho más claro, mucho más real, mucho más lógico.
Era un ruido que ya había escuchado 1000 veces en edificios viejos, pero que en ese momento sonó como una sentencia. El sonido de tuberías vibrando, expandiéndose, contrayéndose, o quizás algo pesado golpeando una de las vigas internas del edificio. Un sonido que, si uno está alterado, puede parecer cualquier cosa. Y lo peor, era que venía del mismo punto donde había visto la grieta abrirse. El concreto estaba cuarteado. Eso sí era real. El polvo blanco en el piso también. La grieta se extendía en forma diagonal, como si la estructura se hubiera movido. Y ahí fue donde realmente me entró el miedo, no a monstruos, ni a criaturas raras, sino a algo peor y más probable: que el edificio estuviera cediendo. Recordé de inmediato todos los rumores del barrio, los comentarios de los vecinos sobre los temblores de las últimas semanas, las quejas de una señora del tercer piso diciendo que el edificio tenía años pidiendo una mano. Yo nunca le di importancia. Hasta ahora. Me acerqué otra vez, esta vez con la linterna del celular, tratando de entender qué tan profundo era el daño. Y justo cuando iluminé la grieta, escuché un gemido del otro lado, pero no un gemido animal. Era humano, un sonido ahogado, como si alguien estuviera reteniendo la respiración del susto o del dolor. Me quedé quieto. La luz temblaba en mi mano, y la voz volvió a sonar, esta vez muy baja, muy humana, muy reconocible. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Espérate. Era el vecino de pasillo, y su tono no era el de alguien poseído ni atacado. Era el tono de alguien que estaba atrapado en un espacio reducido. De inmediato todo encajó: el arrastre, los golpes, los ruidos metálicos, la desesperación en su voz. No era una criatura, no era un monstruo, era algo grande que le había estado moviendo. Un mueble, un electrodoméstico, una caja pesada, algo que le había intentado pasar por el pasillo estrecho y que, por lo visto, se había quedado encajado entre su puerta y mi pared. Las vibraciones, los golpes, las sombras. Todo había sido producto de mi miedo, pero lo que escuché después me devolvió el sudor frío. Vecino. No te sus. Pero creo que me quedé trancado, aquí. Y entonces, un golpe suave contra la pared. No agresivo, no paranormal, sino el golpe de alguien empujando con el hombro, tratando de soltarse. La grieta en mi pared se ensanchó un poco más. El polvo volvió a caer. El vecino dijo algo más, con la voz entrecortada. Yo sabía que este maldito freezer no cabía por este pasillo. Pero me puse a inventar. Mi tape lock Huracan en la mano. No sabía si reír, llorar o apagar el cerebro por completo. La tensión que había sentido no se iba, pero ahora tenía una dirección clara. El edificio estaba fallando y el vecino estaba metido en un lío serio. Vecino. ¿Tú me oyes?, dijo él. No quiero moverme mucho pa no partir esta pared. Pero yo creo que si sigo hablando se cae algo. Yo di un paso adelante. Me acerca la grita. Y con un hilo de voz, todavía temblando, le dije: sí. Yo te oigo. Dime qué hago. Y entonces él respondió, con una mezcla de vergüenza, cansancio y el sonido inconfundible de alguien que está viviendo su peor metida de pata: busca ayuda. Pero sin alborotar el edificio. Porque si se enteran que yo rompí esta pared con un freezer, me botan. En ese momento, el ruido volvió a sonar. No un monstruo, no un susurro sobrenatural, sino el crujido real, crudo y aterrador, del concreto cediendo. Y esta vez, mucho más fuerte, como si el edificio entero estuviera conteniendo el aliento. Y yo también, porque algo iba a romperse, muy pronto, y no sabía si iba a ser la pared, el pasillo, o el freezer metido en el peor sitio del mundo. El crujido se volvió tan fuerte que pensé que el piso iba a vibrar. No era imaginación, no era paranoia. El edificio estaba dando señales claras de que algo estaba mal. El vecino empezó a respirar rápido, como si el pánico le hubiera llegado de golpe. Yo podía escucharle intentando mantenerse quieto, pero el sonido del freezer encajado contra la estructura hacía eco cada vez que él intentaba moverse. Una vibración, un rechinido, un gemido de concreto. Era como estar metido dentro de un problema que crecía con cada segundo. Vecino. No te asomes mucho, dijo él, con un tono que mezclaba vergüenza con miedo. Creo que estoy apoyado, aquí, entre la viga y la pared. Si me muevo de golpe. Esto se va, su respiración temblaba. Se notaba que estaba aguantando más dolor de que quería admitir. Yo veía la grieta frente a mí, la luz del pasillo filtrándose por la abertura, revelando pedacitos de pintura, trozos de cemento y el borde metálico de lo que pensé que era el freezer atrapado. Otro crujido, esta vez más largo, más hondo, más serio. El edificio respondió con un tac-tac-tac.
que bajó desde el techo hasta el piso, como si algo interno se estuviera reacomodando. Me puse de rodillas frente a la grieta sin pensarlo, tratando de detectar cualquier señal, cualquier punto donde pudiera ayudar o sostener algo. Pero cada movimiento mío hacía caer un poco más de polvo. Era como si el edificio estuviera diciéndome quieto, como si cualquier acción fuera peligrosa. Dime algo, le dije en voz baja, casi susurrando. ¿Estás respirando bien? Hubo un silencio tenso. Luego él contestó con un humor nervioso que no le salía bien. Estoy respirando. Pero no sé si por estrés o porque este freezer me está clavando las costillas. Intenté no imaginar su posición, atrapado entre un electrodoméstico gigante y una pared que mostraba cada grieta como si fuera una advertencia. El pasillo no era ancho. Y yo sabía que mover un freezer de 2 puertas por ahí era una estupidez monumental, pero también entendía perfectamente que en este país uno hace locuras cuando quiere ahorrar en envío o evitar pagar un técnico. Un golpe más fuerte resonó. Esta vez no vino del freezer, vino del otro lado del edificio, como si algo hubiera cedido en el interior, como una columna, una tubería, una sección vieja que había aguantado demasiado. El vecino se quedó completamente callado. Su silencio me dijo más que sus palabras. Lo imaginé apretando los dientes, inmóvil, escuchando igual que yo. La grieta avanzó por la pared, subiendo como una línea negra. La pintura se desprendió. Una parte pequeña del revestimiento cayó al piso con un ruido seco. «Vecino», dijo él, con la voz más baja que le había escuchado en toda la noche, «si esto sigue así, este pedazo de edificio se va a ir abajo». Yo tragué en seco. El sudor me corría por el pecho. Ninguno de los dos sabía si un movimiento de más iba a hacer caer el pasillo completo. Él seguía atrapado, con el freezer haciendo palanca contra la estructura. Yo estaba del otro lado, paralizado entre el miedo y la urgencia. El aire se sintió más pesado, más caliente. Había un olor a polvo, cemento y metal calentado por la fricción. Un olor que solo se siente cuando algo está a punto de fallar. «Escúchame, vecino», susurré, acercándome más a la pared, cuidando de no tocar nada. «No te muevas. Déjame ver si encuentro por dónde». Antes de terminar, escuché un pequeño crack. Un sonido corto. Horrible. Definitivo. El vecino soltó un quejido de dolor, bajito, pero cargado de susto. ¡Ay, coño! Algo se movió. Esprit. El freezer rechinó. El metal raspó contra el cemento. La grieta se abrió medio centímetro más. Sentí mi corazón latir en los oídos. «Vecino», dijo él, con la voz tensa, apretada, Yo creo que me estoy hundiendo en la pared». El sonido se repitió. Otro crack, más profundo, más serio. La vibración pasó desde el piso hasta mis rodillas. Algo muy grande. Estaba cediendo lentamente dentro del edificio, y los dos lo sabíamos, sin gritarlo, sin decirlo, sin aceptarlo. El pasillo entero estaba por desplomarse. El crack se volvió constante, como un reloj contando hacia un momento que ninguno de los dos quería enfrentar. El vecino respiraba rápido. Cada inhalación sonaba más tensa que la anterior, como si el freezer estuviera presionando su pecho poco a poco. Yo no sabía si llamar a los bomberos, si salir corriendo, o si meter el brazo por la grieta e intentar algo absurdo. La pared seguía quejándose, y cada vez que el edificio hacía un ruido nuevo, él soltaba un pequeño gemido contenido, tratando de no moverse para no empeorar la situación. «Vecino», dije con un hilo de voz, tragándome el miedo, «dime, ¿dónde exactamente te tienes trancado? Háblame claro». Él suspiró fuerte, como si soltar la verdad le pesara más que el freezer. «Estoy metido entre la puerta y la pared». El freezer así me rodó, y me apretó contra la viga. No puedo sacar el pie, ni la cadera. Y creo que el peso se cargó a un lado. Si me muevo, rompo algo. Si no me muevo, me quedo aquí pegado. Otro crujido. La grieta se alargó hasta casi llegar al techo. El polvo cayó como si fuera lluvia fina. Yo intenté mantener la calma, aunque tenía el pulso más rápido que un motor sin aceite. «Ok», died respirando hondo, «no voy a tocar nada. No te voy a holler. Pero tengo una idea». Me levanté despacio, sintiendo el concreto vibrar bajo mis pasos, como si literalmente estuviera caminando encima de un problema. Fui a la cocina y busqué la única herramienta que tenía, una barra metálica vieja que usaba de tranca para la puerta cuando había apagones. La agarré con cuidado y regresé a la grieta. «Voy a meter eso por aquí», dije, «para hacer palanca. No para mover el freezer, sino para liberar presión en la parte que te tiene pegado. Tú solo dime cuando sientas que te suelta un chin». Hubo un silencio largo. Él estaba dudando. Yo también.
Pero después de unos segundos, lo escuché decir, dale. Pero suave. Como si tú supieras lo que estás haciendo. Sonreí nervioso. Ojalá. Metí la vara por la grieta con lentitud, respirando despacio, empujando apenas, tratando de encontrar un punto donde pudiera ser palanca sin dañar más la estructura. El metal tocó algo. Luego otro algo. El borde del freezer. Escuché al vecino inhalar fuerte. Ahí mismo. No lo muevas para adelante. Sublo on chin. Moví la vara milímetro por milímetro, con la presión exacta para no causar un derrumbe. El freezer emitió un quejido metálico. La paired vibró. El vecino soltó un gemido de alivio. Ahí, coño, ahí. Me soltó el costado. Sigue. Empujé un poco más. El freezer retrocedió apenas lo suficiente. Y entonces, con un sonido repentino, el peso cambió. Escuché al vecino deslizarse hacia atrás, como liberándose de un abrazo incómodo. Sácalo que si sigue se cae todo. Retiré la vara de inmediato. El freezer volvió a apoyarse, esta vez sin el debajo. El metal chocó contra la pared, pero ya sin presión humana en el medio. Pasaron unos segundos de silencio, segundos que parecieron horas. Y entonces, él habló. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de puro cansancio. Vecino, mi soul taste. Estoy sudado, temblando, pero vivo. Sentí una mezcla de alivio y adrenalina que me dejó sentado en el piso. Respiré, por fin. Mi corazón empezó a bajar la velocidad. El edificio seguía crujiendo, pero ya no con esa amenaza inmediata. Más bien era el crujido viejo de algo que había aguantado demasiado esfuerzo. Él siguió hablando. Voy a salir por arriba del freezer. Pero necesito un minuto, porque las piernas no me responden. Escuché cómo se acomodaba, cómo trataba de incorporarse con cuidado. Había pequeños golpes, roces, su respiración pesada. Y después de unos segundos, un sonido muy familiar, su puerta abriéndose. Él logró salir. Lo supe porque escuché su paso arrastrado, lento, moviéndose hacia el pasillo. Me acerqué a mi propia puerta y la abrí despacio. Ahí estaba él, sudado, lleno de polvo, la camisa rota por un lado, y con una expresión entre vergüenza y alivio absoluto. Me miró, se rió bajito, se apoyó en la pared como si hubiera corrido un maratón. Vecino, si usted cuenta esto, yo lo niego hasta la muerte. Nos quedamos en silencio unos segundos, solo respirando, solo permitiendo que la tensión saliera del aire. Miramos el freezer, medio torcido, con la pintura de pasillo enredada en los bordes. Miramos la grieta en mi pared. Miramos el desastre. Él suspiró y dijo con resignación, Mañana yo llamo a un maestro. Dos. Tres. Pero hoy yo no muevo ni un dedo más. Ascendí, agotado. Cerré la puerta de mi apartamento. Me dejé caer en el mueble. Y por primera vez en toda la noche, pude respirar sin miedo de que algo se rompiera. Afuera, en el pasillo, escuché al vecino decir algo más, casi entre dientes, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Lo que uno pasa por no pagar un maldito flete. Y el edificio, por fin, se quedó completamente en silencio.